este reto. ¿Vale? Vamos a empezar con nuestra enseñanza hace 8 días. Comenzamos, y bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo de bendición. Gracias porque tú traes, Señor, provisión de tu palabra, de la enseñanza a nuestras vidas. Y te exaltamos, te glorificamos, Señor, que podamos por tu Espíritu tener el entendimiento necesario para que seamos edificadas en toda buena palabra, palabra de vida, que se vuelva carne y verdad en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, ok, pues, hace 8 días comencé a hablarles, eh, hablando de este tema del alma. Qué importante es poder entender que somos eh, casa de Dios, ¿sí? La casa de Dios es un patrón difícil, es un patrón que se va repitiendo a lo largo de la Biblia, pero no es un concepto fácil de pronto de entender. El hombre siempre trata de buscarle formas, ¿sí? A las cosas de Dios. Siempre tratamos de ponerle, pues sí, forma, figura, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, em, mm, la casa de Dios es el mover del espíritu en mi espíritu, ¿ok? La casa de Dios es el mover del espíritu de Dios en mi espíritu. Dios a lo largo de la historia se proveyó de muchas casas, empezando por el Edén. Creo que ese es el modelo ideal, ¿no? De casa, donde Dios lo es todo, donde Dios tiene la libertad de moverse, de hablar, de conversar, de visitarnos, de estar, de permanecer. Y es algo muy impresionante, o sea, a mí me sigue impresionando solo pensar que el deseo de Dios, el Padre, era visitar la tierra para platicar, ¿no? Qué increíble. O sea, dices, wow, Dios teniendo toda la adoración, teniendo a todos los ángeles, teniendo toda la riqueza, buscaba un lugarcito para bajar a platicar en las tardes, ¿no? Dice que bajaba, ¿no? Y a platicar con su creación, a gozarse. Y ahí es donde nos damos cuenta. Ujú. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que necesitamos identificar que en algún momento hemos menospreciado la casa de Dios, ¿sí? Vamos a leer y a retomar 1 Timoteo 3, 14 al 15. 1 Timoteo 3, 14 al 15. Fíjense bien. Es Pablo dándole una instrucción a Timoteo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, si es que tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad. Y yo les decía hace 8 días, hablando de los baluartes, ¿recuerdan que les dije cuáles son los baluartes en nuestra nación? Y bueno, entre los baluartes, pues tenemos el himno nacional, la bandera, el escudo, ¿no? La bandera. Eh, Son baluartes que hablan de valor, de una representación, de un significado, ¿sí? Importante que nos da identidad como nación, ¿ok? Entonces, este,
me gusta esto porque dice que es la iglesia, o sea, la iglesia que somos nosotros, que somos los hijos de Dios, dice, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿quiénes son los que deben de defender, de expresar, de sostener, de portar la verdad? La iglesia, tú y yo, en todo momento, ¿sí? En todo momento, bajo toda situación. Entonces, poder definir esto, como les decía, es más allá de un concepto. Se trata, porque pues si no nos quedaríamos en templos, ¿no? En auditorios, en construcciones, y eso sería, pues eso es religión. Ajá, eso es religión. Sin embargo, el asunto de la casa de Dios realmente es que eh, somos eh, personas, ¿sí? Y que no se trata de pensar que la casa de Dios es cuando yo asisto a la reunión y alguien me tiene que predicar y alguien me tiene que animar a cantar y alguien me tiene que motivar a cambiar. No, no se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros vaya identificando que Dios anhela de mí que yo sea esa casa de adoración 24/7. Y ahí hay un tema bien importante. En la casa de Dios 24/7 hay actividad. ¿Por qué? Porque es una casa espiritual, porque somos cada uno de nosotros, pero a su vez todos en Cristo somos esa casa. ¿Ok? Entonces, en la medida en que esa casa de Dios se va revelando a nuestra alma, que ese es el punto que venimos tratando, ¿no? En este tema, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, vamos a comprender el valor de lo que acabo de leerles de Primera de Timoteo. Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Vuelvo al mismo ejemplo. Cuando está Jesús con la mujer, ¿no? Y que le dice, ¿quieres beber un agua de la cual nunca más vas a tener sed? ¿No? Y le habla de adorar en qué? En espíritu y en verdad. Ajá. Entonces, no se puede adorar a Dios y no podemos decir que somos casa de Dios o que soy casa de Dios si en mí no está la verdad. Y no es solo Cristo la verdad, sino es la verdad como una práctica constante en todo mi ser. Y para eso necesito de estar lavada, estar siendo limpiada, estar siendo purificada, ¿sí? Eh, por eso la relación entre agua, entre verdad, entre adoración, ajá. Entonces, en nuestro espíritu, una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, hay una regeneración que transforma nuestra alma, que transforma nuestro cuerpo, pero que requiere de que esta transformación sea llevada a todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y la casa de Dios es el ámbito de adoración donde esto va a suceder, o sea, que mi vida se vuelva un lugar y un momento de adoración constante, permanente, ¿sí? Y esta es la razón por la cual necesitamos orar, que Dios me permita ver esta casa de Dios, ¿sí? ¿Cómo es que yo soy esta casa de Dios donde Él habita, pero donde Él se quiere manifestar cada vez más, donde Él quiere hablar más, como les decía en el Génesis, ¿no? Dios quiere abrir más la comunicación conmigo, guiarme, dirigirme, eh, hablar a lo más profundo de mi ser, ministrar mi vida, darme palabra, eh, corregirme cuando no estoy eh, haciendo algo de acuerdo a su voluntad o cuando estoy, fíjense qué tremendo,
cuando vale más lo que en algún momento yo pude haber vivido o pensado y no lo que Dios dice, ¿sí? Porque ahí es donde nos estancamos, ¿ok? Entonces, todos tenemos pues diferentes tipos de problemas, ¿no? Y en la casa de Dios o en los templos que somos nosotros, pues va a haber siempre situaciones difíciles, pero esto no debe muchas veces estas situaciones que nos abruman, que nos agobian, que nos preocupan, pueden llegar a ser un impedimento para tener esta claridad y esta revelación de lo que es verdaderamente la casa de Dios. Ujú. Entonces, esto es lo que tenemos que identificar. Y yo también les comentaba que nosotros no fuimos creados para la autocrítica, ¿ok? No fuimos creados para la autocrítica, porque ¿cómo voy a ejercitar o cómo voy a hacer, llevar a cabo una autocrítica cuando realmente yo no me he dado cuenta de qué tan mal estoy? No puedo ser objetiva. Como casa de Dios fuimos creados y creadas para oír la voz de Dios, que era lo que les decía del Génesis, ¿no? O sea, Adán fue creado ¿para qué? Para estar atento al sonido de la voz de Dios cuando él bajaba, ¿sí? A platicar ahí, en la creación, en el Edén. Para eso fuimos creados. O sea, ¿en qué momento Adán se puso a analizar si estaba haciendo bien lo que Dios le había mandado? ¿Sí? Ojalá, no un poco, pero no, no fue así. Adán simplemente estaba diseñado para oír la voz y disfrutar. ¿Qué fue lo que sucedió con Adán? Con Satanás, nada tonto. ¿Por dónde le llegó? Por el oído a Eva. Ujú. O sea, Satanás sabía cómo era la dinámica en el Edén y supo cómo acercarse a Eva para hablarle y convencerla. Y que esa casa de adoración, esa casa de Dios, eh, dejara de serlo, ¿sí? Y le cerrara la puerta a qué? A lo que Dios busca en su propia casa, que es la comunión. Ajá. Entonces se cierra a causa del pecado, a la comunicación, se cierra a la comunión. Y eso es una estrategia que Satanás siempre va a buscar con cada uno de nosotros. Llevarnos a situaciones de culpa, de condenación, a hablarnos, a hacernos sentir mal, a querernos regresar a la vida del pasada, a los errores pasados, a lo que fallamos, a lo que seguramente no estamos haciendo bien. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para cerrar la comunicación y la comunión que debe haber en la casa de Dios. ¿Ok? Entonces, la casa de Dios es el mover del Espíritu de Dios en mi espíritu. Es eso. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos aquí los domingos es un momento donde todos convergemos, donde todos nos reunimos. ¿Para qué? Para celebrar, ¿sí? Para compartir, para comer juntos de la mesa y llevar a nuestra casa. Ninguno debe quedar fuera de esto, ni del más grande y viejito de edad, ni el más pequeñito de los que están, ¿sí? Sea que estén recién convertidos o sea que ya tengan muchos años en el Evangelio, ¿ok? Ahora, aprender a oír la voz de Dios, ¿sí? Bien, bueno, eh, Dios no interrumpe su voz para aquellos que están buscándole, ¿sí? Para aquellos que podemos en algún momento tener hambre de escuchar su voz, ¿ok? Bien, bueno, quiero que vayamos al siguiente punto y es este. ¿Qué fue lo que sucedió? A ver si ustedes recuerdan, hagan memoria. En Hechos capítulo 6 estaban todos los apóstoles, ¿no? De ahí.
Y sucede que se necesitaba quien sirviera las mesas, quien atendiera a las viudas, ¿recuerdan? Y, y los apóstoles asignan personas de testimonio que pudieran hacer este trabajo, no porque ellos menospreciaran hacerlo, claro que no, seguramente llevaban mucho tiempo haciéndolo, de hecho así fue como inició la primera iglesia, ¿no? En las casas, sirviendo la mesa, comiendo juntos, ¿no? Sin embargo, ellos entendieron que tenían una prioridad y era la palabra y la oración. Ajá. Y era como ellos tenían que trabajarlo. Esa era ahora su asignación. ¿Sí? Entonces, esta es una actividad constante, palabra y oración. Y es lo que mantiene la actividad en nuestro espíritu. ¿Sí? Y si nosotros no adoramos a Dios, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a adorar a otra cosa. Vamos a adorar ídolos, vamos a adorar a otras personas, vamos a adorar eh, eh, quehaceres, vamos a adorar hacer cosas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Nosotros necesitamos tener algo para adorar, ¿sí? Entonces, los hijos de Dios no descansamos un día para ir a buscar el día del Señor. El día del Señor, ¿saben quién es o cómo funciona esto? El día del Señor es Cristo, ¿sí? Cristo es ese día de reposo. Cristo es ese, ese momento en donde el Padre descansó y en quien Él descansó a causa de esta reconciliación. Entonces, nosotros no tenemos por qué pensar que solo tenemos un día asignado a la semana para ir a la casa de Dios. No, no es así. Eso nos hicieron creer, eso nos enseñaron. La religión nos enseñó eso. No, ¿ok? Nosotros somos la casa de Dios y este es el mover del Espíritu. Entonces, eh, tenemos la idea de mirar todo lo que Dios ha creado y creemos que en las cosas o en las actividades está Dios y no hemos alcanzado a elevar la medida de adoración en nuestra vida, ¿sí? Y que este tema tiene que ver con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, ¿sí? Y que es algo que necesitamos también alimentar, ¿ok? Bueno, ¿a qué fuimos llamados en la casa de Dios? Ahí está interesante. Ok, ya entendí que es la adoración. En mi vida, ese es el mover del espíritu de la casa de Dios, en mí. Ajá. Pero nosotros fuimos llamados a ejercer el misterio de la piedad, ¿sí? Y es una palabra que de pronto yo es más, ni tan siquiera puedo decir, ay, ya entendí que es el ministerio de la piedad. De verdad, siempre me ha inquietado esa palabra. ¿Qué significa piedad? ¿Qué es lo que Dios dice de la piedad? No el significado de la palabra, sino qué es lo que Dios espera de mí para que yo ejercite este ministerio de la piedad. Ajá. Fuimos llamados a este misterio, ¿sí? Y mm, entiendo que el ministerio de la piedad es esta expresión del corazón del Padre de todo el amor, la justicia, la misericordia, la devoción a Dios, pero también hacia mi prójimo. Y eso a veces es em, difícil, ¿sí? De llevar a la práctica y de entenderlo, porque creo que luchamos mucho con esto, ¿no?
Bueno, no es tan fácil a veces. Bien, pues vamos a identificar entonces cuáles son estos movimientos del espíritu y la adoración en esta casa, que somos tú y yo, ¿ok? Este mover del espíritu, ya les dije, no es un concepto. Si no encontramos la casa de Dios en nosotros y no nos es revelada la casa de Dios en nosotros, para dar adoración, pues no encontraremos un lugar para hacerlo. Y vamos a terminar, como les dije hace rato, adorando ídolos, adorando personas, adorando al novio, al marido, adorando al jefe, al hijo, a la hija, y se van a volver nuestros nichos, ¿sí? Nuestros nichos, nuestros rincones, nuestras formas de aferrarnos a algo que muy probablemente en otro tiempo o no tuvimos o carecimos o nos falló o nos decepcionó y ahora tenemos una manera de tomarlo, de aferrarnos y cuando menos vemos, cuando menos nos imaginamos, ya estamos idolatrando, ¿sí? O sea, así como un hombre, voy a poner un mal ejemplo, como un hombre, un varón, puede llegar a idolatrar un auto porque fue muy pobre tal vez en su situación de niño, de joven, y siempre deseó tener un auto y se prometió que el día que tuviera un auto iba a ser el mejor para cuidar su auto y lo iba a tener de 10 el auto termina desplazando todo lo demás que es importante, ¿sí? Y deja de ver todo lo demás que es importante y todo gira en función del auto. ¿Ok? Me doy a explicar. Entonces, la casa de Dios, este mover del espíritu en mi espíritu de adoración y de la palabra y de la oración, sí necesita ser algo revelado a mi vida. Que desplace, que quite, que arranque otro tipo de ídolo o de ídolos en mi vida. Porque solamente hay lugar para uno, no para dos. No puede haber dos señores, ¿sí? Y no me refiero a Dios y Satanás, ya Dios está en nosotros, sí, pero hay nichos, ¿ok? ¿Saben qué es un nicho? ¿Han ido a las iglesias? ¿Qué es un nicho? ¿Han entrado a una iglesia católica o a un panteón? ¿Qué es un nicho? ¿Es donde ponen a los muertos o a las cenizas? Puede ser, ¿qué más? En una iglesia católica, ¿qué es un nicho? En una Pues no, construcción. nunca lo he visto, pero sé que son como unos niditos como para acumular ahí las cenizas de los muertos. No, los nichos son, también se les dice, a los espacios dentro de las construcciones de las iglesias donde se ponen a los diferentes santos, o sea, a los diferentes ídolos. Ese es un nicho, ¿sí? Y ahí les voy un ejemplo cristiano, ¿eh? Y lo viví en carne propia y de verdad me abrió los ojos cuando lo vi. Eh, en una ocasión que tuvimos una reunión, ¿sí? De las que veníamos haciendo de pastores, este, estaba yo en la mesa con una de las personas que iba a compartir ese día los pastores. Estábamos desayunando, platicando ahí de cualquier cosa. Y de pronto llegan unas personas y nos saludan, ¿no? Buenos días, fulanita, buenos días. Ay, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Juanito, el de la verdad presente, ¿no? Y dije, así se ha de llamar su iglesia, ¿no? Y ya y luego al rato vienen otros. Hola, buenos días, hermano, saluda, ¿no? Que iba a compartir y a mí me saludaron porque estaba al lado, ¿no? Yo hubiera sido muy grosero que no me saludaran. Nosotros somos, del nuevo pacto. Y entonces ya me empezó a sonar raro el tema. Y ya luego vinieron otros, ay, hola, buenos días, nosotros somos, de la, ¿qué dijeron? El nuevo pacto, la verdad, presidente.
no me acuerdo otro tema así de enseñanza, ¿no? Ellos estaban refiriendo a ciertos énfasis que a veces se han dado en la enseñanza, ¿sí? Líneas, ni tan siquiera son doctrinas, sino líneas de énfasis como, pues es que aquí hablamos de solo de la paternidad de Dios. Aquí hablamos del nuevo pacto y aquí hablamos en esta iglesia de la verdad presente. ¿Sí me explico? Y entonces yo me volteé con la persona que iba a compartir y dije, ¿qué onda con esto? O sea, es como si llegara, ay, mucho gusto, nosotros somos los marianos de la Virgen de Guadalupe. Ay, buenos días, nosotros somos los de las Carmelitas Descalzas. Ay, bueno, ¿sí? ¿Sí me explico? En esa idea. Y yo me volteé y le dije, ¿qué onda con esto? Y entonces esta persona nomás movió la cabeza. Es que ese es el problema. El problema es que dentro de la iglesia, de las congregaciones, hacemos nichos de enseñanzas que no te permiten ver que hay, que es todo lo que aprendemos. No es nada más una cosa, es como decir, ay, yo, mucho gusto, nosotros somos los del Antiguo Testamento, o sea, ajá, y luego lo demás que, ay, mucho gusto, nosotros somos los del Apocalipsis. ¿Sí me explico? Es que ese es el tema, que hacemos nichos de cosas, formas de pensamiento, personas, y no nos damos cuenta que nuestra capacidad como hijos de Dios de la palabra, de la oración, de la instrucción, es mucho mayor. Por eso les dije al inicio, estamos revisando menosprecio a la casa de Dios. La hemos hecho menos, la hemos apreciado poco, menos precio, ¿sí? ¿Ok? Y no alcanzamos, por eso les decía, necesitamos una revelación y que el Espíritu Santo revela a mi vida todo lo que esto significa, toda esta riqueza, no solo unas cuantas, ¿sí? A las cuales me puedo llegar a aferrar. Entonces, tarde o temprano vamos a terminar buscando que adorar, porque lo necesitamos. Nuestro espíritu lo necesita. Bueno, ¿recuerdan cuando Jesús le dice a esta mujer que correrán ríos de agua viva? Bueno, hay un ejemplo muy bueno. Dice, bueno, vamos a leer Juan 7:38. ¿Quién me ayuda a leerlo para tomar referencia de la palabra? Juan 7:38. Ah, yo lo leo. Sí, 7:38 dice así. am, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. así es. El que cree en mí, dice la escritura, de su interior correrán agua viva. Ríos de agua viva. Fíjense, cuando somos niñitos, chiquitos, ¿no? Nos tienen que educar, nos tienen que decir qué sí hacer, qué no hacer, nos tienen que motivar, animar. Es más, hasta te voy a dar una estrellita si te portas bien y si haces esto y si cumples tus deberes, ¿no? Bueno, llega un momento en donde esto ya no debe ser necesario. Y también lo digo en un sentido de nuestro crecimiento espiritual, sino que de nosotros mismos surja la iniciativa y la motivación, ¿sí? Pero no porque tengamos un estímulo externo, sino porque está sucediendo esto. Está sucediendo que corren de nosotros ríos de agua viva. Ujú. Que corran, que fluyan. Yo les preguntaba en la otra clase, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un lago o un estanque? No, les puse el ejemplo del lago de Chapultepec, ¿no? Y un río. Y bueno, pues es que en Chapultepec el agua no corre, está estancada y huele mal. En algún momento, pues huele mal, ¿no? De hecho, una vez me tocó, creo que me ha tocado una vez en mi vida, saber que lo habían limpiado, creo, lo estaban limpiando, no sé qué tanto lo pueden alcanzar a limpiar, pero en el caso de un río, pues es agua fluyendo, ¿ok? Y bueno,
Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Saben a qué se refería Jesús? Y esta ilustración me ayudó y me encantó. Dice que cuando los sacerdotes terminaban las fiestas del sacrificio de los, ay, se me fue el nombre, de la expiación de pecados, que era cuando más animales mataban, bueyes y vacas, bueno, animales grandes, dice que colocaban unos jarrones, unos cántaros enormes de agua y una vez que se hacían los sacrificios, se vaciaban esos cántaros de agua, se vertían para limpiar toda la sangre y que el agua que fluía era agua con sangre, ¿verdad? Entonces, al voltear las tinajas de sangre, pues salía chorreando, ¿no? Por las escaleras del altar hacia afuera, y eran ríos de agua y sangre, ¿sí? Y el Señor seguramente le tocó ver esto en algún momento, y es de ahí que él da la referencia, correrán de su interior ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque esa sangre, ¿sí? Que es el sacrificio de Cristo, es esta adoración, ajá, que nunca debe de agotarse, esta entrega, este sacrificio que debe haber en nuestra vida permanentemente. Ajá. O sea, esta sangre que es ahí derramada es esta adoración permanente, que es esa entrega total al Señor, donde estamos dispuestos a morir. Y eh, él lo maneja de esta manera. El agua, por supuesto, ¿qué va a representar? Que hemos sido limpios, que estamos siendo limpiados constantemente de pecado por su sacrificio y por su palabra y por la obra de regeneración del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Por eso les mencioné palabra y oración, palabra y oración. Palabra, oración, igual a ríos de agua viva que corren de nosotros 24/7, que no están limitados a un horario, que no están limitados a nuestra circunstancia de vida, que no están limitados a un lugar, ni a cuánta motivación nos den, ni a lo que nos prediquen. Es algo que debe fluir de mí y que si no está fluyendo es por algo, es por algo. Y ahí es donde debo pedirle al Señor que me renueve. Entonces, la renovación no es de nuestra mente humana, de nuestra inteligencia. La renovación es, eh, y no es porque me sé 20 versículos, ¿no? Sino es porque viene del Espíritu y está en constante movimiento todos los días. Yo pregunto, ¿no es Dios quien nos habla todos los días? ¿Sí? Me acuerdo mucho de un niño, de un alumnito allá en el colegio donde daba yo clases de Biblia. Y daba yo igual, ¿no? Los devocionales y escribía los devocionales. Cada semana escribía para toda la escuela, hacía como el mismo tema, pero en 3 versiones, ¿no? Preescolar, primaria y secundaria. Y me acuerdo que cada vez que yo daba el devocional, yo les preguntaba a los niños, y a ver, platíquenme, ¿qué les habló Dios? Y pues había de todo, ¿no? Había quien se inventaba y había de todo. Pero me acuerdo un día un niño que me dijo, Miss, ¿por qué todas las veces nos preguntas qué habló Dios? ¿A poco Dios habla todos los días, no? Entonces, de momento pues, sonó gracioso, pero yo le dije, claro, todos los días nos habla y nos puede hablar cosas diferentes, ¿sí? La idea es que podamos prestar oído y tener atención y tiempo para oír también su voz. Ujú. Entonces, pues bueno, vamos a identificar, voy aterrizando el tema, que hay un patrón constante. Les hablé acerca de la casa de adoración y de em, hablando en el espíritu, ¿sí? Cómo Dios se manifestó. Dios habló la casa de Dios. Ese es un patrón, la casa de Dios.
La casa de Dios necesita ser arreglada, purificada, santificada, ordenada, ¿sí? Necesita expresar esta presencia. Entonces, sí hay un patrón bíblico que es la purificación de la casa, ¿ok? Ese es uno de los patrones y cómo mantener nuestra casa purificada. Si no hay luz espiritual, ¿sí? Necesitamos de la enseñanza de quiénes. Necesitamos la enseñanza del pastor, necesitamos la instrucción del maestro, necesitamos la palabra profética que nos haga ver nuestra condición, cómo está mi casa por dentro, ¿sí? Cuando alguien de estas personas nos dice, hey, estás teniendo un desorden en esto en tu vida, hey, no le estás poniendo un límite a esto, hey, eh, no has entregado esto de tu vida. Eso es un llamado de atención. Cuando viene una palabra también profética y nos dice, sí, todos queremos oír todo lo bonito de la palabra profética, ¿no? Sí, pero también hay palabra profética que nos va a reprender, que nos va a disciplinar, ¿ok? Y esa es la actividad del Espíritu para mantener nuestra casa limpia, ¿ok? Cuando comenzamos a adorar al Señor, lo que viene a nosotros es una revelación por el Espíritu que se vuelve bastante útil ante el problema de orden o de desorden. Ajá. Entonces, en la adoración vamos a poder encontrar orden, purificación y santificación. ¿Ok? Y nos va a permitir sacar todo pensamiento, toda palabra que se ha establecido en nuestra forma de pensar, maneras de vivir y hábitos que no agradan al Señor. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, el otro patrón, bueno, la casa de Dios entonces, perdón, me voy a quedar ahí. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, ellos nunca entendieron que Él estaba en búsqueda de recuperar su patrón de casa para que tuviese sentido la venida de Cristo en la historia. Entonces tuvo que pedirles que hicieran un tabernáculo para que entendieran que Dios sí requería de habitar en un lugar, que ese lugar pues no iba a ser siempre el tabernáculo, que ese lugar después, ¿quién iba a ser? Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, siempre ha sido súper didáctico, ¿no? Le digo yo, siempre ha sido muy pedagógico, siempre ha estado buscando las maneras de que estos me entiendan, ¿no? Pero bueno, no todos la han captado. El hombre nunca entendió esto, pero, espérenme, ajá, pero lo importante es que, bueno, pues yo sí lo tenía claro, ¿no? Él tenía un proyecto y el proyecto era que naciera su hijo, ¿ok? Y Dios fue escribiendo entonces esta historia. Ujú. Bueno, entonces en esta historia de la casa de Dios y que tenía que empezar por una familia, que tenía que empezar con un hijo, por eso les digo que siempre Dios ha sido muy pedagógico en esto, pues no se brincó ningún paso, ¿no? Y se encargó que a lo largo de la historia se cumpliera la venida del Salvador, ¿ok? Entonces, para que Dios escribiera esta historia, pues sí, antes de la llegada de Cristo, pues tuvieron que morir muchas personas eh, y estas personas, a su vez, cumplieron este propósito y ahí es de donde Dios estableció una nación. O sea, casa de Dios no es solamente eh, ya era un lugar físico en su momento el tabernáculo, sino después casa de Dios se volvió también una nación. Ajá. Que después vendría otra nación, la espiritual, que somos nosotros. Para llegar a nosotros, tuvo que haber un proceso en la historia de la humanidad, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Tenemos un montón de ejemplos de casa de Dios, ¿eh? De hecho, hacíamos un curso de verano que se llamaba La casa de mi padre.
y era el Génesis, era el tabernáculo, era el arca, ¿me acuerdo? El arca de Noé, y luego fue ya Cristo en nosotros, o sea, nosotros como esa casa, ¿sí? Bueno, entonces, este, eh, por eso decimos que una de las grandes temas que tenemos dentro del Evangelio es que nos ha costado trabajo entender este concepto, o lo hemos manejado más bien como un concepto, ¿no? El tema de casa de Dios y de adoración, cuando es un mover. Muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Ya vamos a ir ubicando esto. Moisés establece cuando saca al pueblo de Egipto, él dice algo, ya alguna vez yo lo había referido, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y la palabra sirva, entre comillas, en la traducción original es para que me adore. De hecho, algunas Biblias así lo dicen, que deja ir a mi pueblo para ir a adorar. Ajá. Al Señor, ¿no? Entonces, son sinónimos adorar y servir, ¿ok? En ese sentido. Cuando adoramos a Dios, nuestra adoración ¿a quién va dirigida? Pues a Él. Cuando servimos, ¿a quién servimos? Sí servimos a Dios, pero nuestra adoración va dirigida, nuestro servicio ¿a quién va dirigido? Al prójimo, ¿ok? Por eso el Señor le decía a esta mujer, para que me adoren, yo busco verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. O sea, a mí en el espíritu, pero también capaces de servir a otros. Ajá. Bien, entonces, esto también tendría, estoy pensándolo ahorita, esto también tendría que darle un peso diferente al servicio. Cuando personas se disponen a servir a otras, se están disponiendo en su corazón a adorar a Dios, ¿sí? Por eso hay tanta bendición en el servicio. Por eso el servicio ministra, sana, restaura la vida de otros, ¿sí? Y no debemos de pensar que el servicio que sea, así sea limpiar, así sea recibir a la gente, así sea eh, atender a los niños, a los adolescentes, a los bebés, a los ancianos, a todos, es una mera forma de, ¿cómo decirlo? Como, ay, pues es parte de lo que la congre hace y pues tenemos que servir, porque pues así se hace aquí. No, no es así, ¿sí? Yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes han encontrado un deleite en su casa, en su hogar? ¿Quiénes de ustedes han encontrado un deleite limpiando, cocinando, lavando para, para servir a los demás? Porque es un buen ejemplo, ¿eh? O sea, muy terrenal si ustedes quieren, muy doméstico, pero nosotras tenemos que, como mujeres, digo, no porque un hombre no lo puede hacer, pero en nuestro rol de esposas o de mujeres de casa, de mamás, necesitamos encontrar el deleite y el gozo en eso y la bendición que eso es. Pero Porque sí, cuando uno evangeliza o le da palabra a alguien, es como si Dios nos complementara o nos pagara o nos hiciera algo, porque sí se siente una paz o algo como sobrenatural que no se siente, digamos, cuando te pagan dinero. O sea, es algo, es un gozo, es algo sí, claro que que se lo es, pero siente. a lo que voy es a identificar en que dentro de la administración que Dios nos ha dado, Mildred, aún dentro de nuestros hogares, si nosotros no encontramos el deleite en nuestro propio hogar, perdónenme, pero no vamos a encontrar el deleite afuera con nadie. Ojo con eso, porque entonces estoy queriendo llevar las cosas al revés, de afuera para adentro, y no, es de adentro para afuera. O sea, el deleite empieza ¿dónde? En mi vida personal con Dios, en mi comunión con Dios.
¿no? Que se tiene que expresar dentro de la administración de mi propio hogar que Dios me dio y que después se va a ver también reflejada en la congregación, ¿sí? Yo me gozo, ¿sí? Yo me gozo de cuando veo que las cosas aquí en la congre funcionan y hay lo necesario y las cosas pueden estar en orden y organizadas y que la gente se siente a gusto en este lugar. Eso a mí me da un gozo, ¿sí? Entonces, para mí no es un pesar, ay, otra vez, ¿no? Bueno, pues si lo tengo que hacer, lo hago y créanme que lo hago con gozo y no me pesa, ¿no? Pero yo he tenido que aprender a trabajar en esto y yo le pido al Señor sabiduría para eso. Entonces no podemos traer algo de afuera hacia adentro, no, es de adentro hacia afuera, ¿sí? Y este mover del espíritu es en todo, ¿sí? Miren, yo les voy a decir cuando a lo mejor es más fácil entenderlo. Cuando hemos tenido oportunidad de recibir gente aquí en la Congre, de alguna actividad o evento, por ejemplo, ahora, ¿no? Que fue lo de la ELA. Qué gozo poder servir un plato de comida, ¿no? Bueno, ¿y por qué no nos da gusto en nuestra casa hacer de comer y servirle el plato a los demás? A ver, así de sencillo, ¿sí? Entonces se dan cuenta que es algo que También, fluye. bueno, fuera no están mis niños, pero también con mi papá, con mi hermana, pues sí. Es que Y cocinar, tener limpio, todo eso. tendría que ser. Y si no está, bueno, hay que echarse una revisada y ver, a ver, ¿por qué me incomoda? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué se me hace pesado? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Lo mismo sería, pues, en la administración de nuestra comunión, ¿no? Y de todo lo demás que nos rodea. Entonces, una persona que adora, en toda esta extensión de la palabra, de lo que vengo hablando, por favor, quitémonos la idea de que adorar es cerrar los ojos, cantar y alzar las manos, por favor, ¿sí? Es y será una portadora de soluciones a la vida, no una portadora de conflictos y problemas a la vida. ¿Se dan cuenta qué tan práctico es esto? Una persona adoradora será una persona de soluciones a la vida. ¿Ok? ¿Quién? Vamos a leer 1 Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Fíjense, me acabo de acordar otro versículo, ahorita lo recordamos, que dice la palabra, instruye, ¿qué? ¿A quién? Al niño ¿en dónde? En su camino, instruye al niño en su carrera, ¿no? En su camino. En su camino de quién, del propio niño, de lo que él quiere y de lo que él dice y manda, o de su camino de Dios, ¿no? Del camino De de su Dios. camino de Dios, ¿y qué va a pasar? Que no se va a apartar. Miren, ahorita vamos a leer. A ver, ¿quién me ayuda a leer 1 Corintios 2:16? Dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es. ¿Qué tenemos nosotros? La mente de Cristo. Dice, ¿quién le instruirá? Y la palabra instruir se conecta a unir, instruir, unir. Ajá. Es como atarse o atornillarse a la mente de Cristo. Fíjense, qué interesante. ¿Sí? Y esto de atornillarse, ¿saben quién atornilla la verdad y la mente de Cristo en nosotros? ¿Quién tiene esa asignación de atornillar? El apóstol. Esa es una de las funciones del apóstol, ¿sí? Por eso el apóstol afianza, va y afianza, va y aprieta la tuerca. ¿Se acuerdan que les hablé hace rato, no? De la importancia
de la enseñanza del maestro, de la enseñanza del pastor, también de la instrucción, del cuidado y de la palabra profética para poder traernos esta luz de lo que significa la adoración. Bueno, viene también la instrucción del apóstol. Ajá. Y entonces, ¿qué creen? Pues que es más fácil, 1000 veces más fácil, pues cuando tenemos la bendición de hacerlo desde pequeñitos, ¿no? Dice, cuando leemos las escrituras y vemos a Israel saliendo de Egipto, lo observamos cometiendo el mismo patrón que se repite ahora en el siglo XXI con los creyentes. Por lo tanto, es el mismo espíritu. Ellos no tuvieron que pelear con nadie. Lo único que tuvieron fue hacer, que fue llevarlo a la práctica, ¿sí? La primera etapa de la fe es, bueno, no quiero esto. Al inicio, ¿qué pasa con nuestra mente? Nos resistimos, no nos gusta, ¿sí? Pero conforme vamos conociendo y nos vamos acercando al conocimiento de Dios, entonces vamos entendiendo que Dios nos llamó a ser liberados. ¿Y para qué nos llamó a ser liberados? Como lo fue el pueblo de Israel, por eso lo referí, para ir a adorar y servirle. Un niño, ahí les va el ejemplo, un niño pequeñito, un bebé, ¿tendrá la misma medida que necesite ser liberado de un adulto, de su vida pasada? No, pero sí tiene temas, ¿eh? Ya traemos temas en los que necesitamos ya ser ministrados, ¿sí? Para poder venir al conocimiento y para lo que Dios ya tiene destinado para nosotros, ¿no? Bueno, es lo mismo. Como se los dije al inicio, la adoración muchas veces no se lleva a cabo por todos o nuestra vida no hay ese fluir y ese mover del espíritu por todo lo que traemos arrastrando, ¿sí? Entonces, si el Señor nos llevó de una tierra de esclavitud y nos quiere llevar a este mover de la casa de Dios, pues es precisamente para adorar y servirle. Dos cosas que siempre, siempre, siempre andamos enseñando y que en algún momento a nosotros también nos fue revelado. Adoración y servicio. Adoración y servicio. Las dos juntas. Las dos juntas son una expresión de la otra. Una es de la otra, una depende de la otra, ¿ok? Bien, entonces, no debemos de dejar de crecer en adoración y servicio, ¿sí? Porque si no, se empieza a desequilibrar la balanza, ¿ok? Empieza a desequilibrarse, porque el ejemplo está ahí, Israel solo pedía, quería, comía. ¿En qué momento? ¿En qué momento empezó a adorar a través del servicio? ¿En qué momento se empezó a ocupar del prójimo? ¿Sí? Bien, bueno, ese es el primer patrón, la casa de Dios. Es el lugar donde son limpiadas nuestras vidas, donde son purificadas, donde nacen los ríos de agua viva. ¿Ok? Bueno, ahí me quedo en esta primer descripción de casa de Dios. Ya veremos otro patrón, pero el primero, y yo diría que en ese orden es importante mencionarlo, es que la casa de Dios es el mover del espíritu en mi espíritu, el cual necesita de la constante regeneración por medio de la palabra de la oración y que encuentra su lugar y su punto de adoración en el servicio. Si no hay servicio, no hay adoración. Y si hay adoración, pues tiene que haber servicio. ¿Ok? Entonces, no tardemos en poner atención en esto. Seamos obedientes, ¿sí? A la voz del Señor. No podemos estar solamente en la parte de recibir, pero no estamos encontrando nuestro deleite en el dar también, porque ahí es donde viene este fluir. Si no, nos quedamos como el lago de Chapultepec, como estanque, y se nos empieza a apestar el agua, ¿sí? Si no nos activamos también, por eso la insistencia del servicio, ¿sí? No crean que es porque, ay, nos andamos sacando de la manga. No, es porque
hay una activación y esa activación es el Ministerio de la Piedad y oremos al Señor que nos revele en qué consiste el Ministerio de la Piedad y en la medida en que nos vaya siendo revelado, hagámoslo. Misericordia, ok, hagamos misericordia a otros, justicia, ok, trabajemos en la justicia hacia otros, dar de lo que hemos recibido, ok, traigamos esto, demos el otro, sirvamos con gozo, no estemos mirando a quién le damos y a quién no le damos, no, en la medida en la que nos sea revelado el ministerio de la piedad, vayámoslo poniendo en práctica para que nos sea revelado más. Porque también Dios no nos va a mostrar cosas que nos vuelvan una locura y que al rato no sepamos administrar y andamos inventándonos cosas, ¿no? Entonces, seamos fieles a lo que Él ahorita nos ha llamado y también, como se los dije al inicio, ¿no? Valoremos lo que y démosle la importancia, lo que significa que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Y que el servicio a los demás, sin importar su condición ni su edad, ¿sí? Es la expresión de la adoración a Dios. Somos dadores, pero también somos receptores de ella. Tenemos que prepararnos para dar y tenemos que prepararnos para recibir. No podemos seguir siendo cómodos, ¿sí? O soberbios o egoístas, creyendo que así estamos bien y que no necesitamos darle a nadie de lo mucho que hemos recibido. ¿Ok? Porque en ese momento, miren, Dios dice, te recojo tantito la canasta para que no se te olvide quién soy yo, de dónde viene todo y que te es necesario y me es necesario dar. El dar es lo que nos lleva y nos forja en la fe también. ¿Ok? Entonces, Dios espera que seamos una casa de donde emanen ríos de agua viva y ser esa fuente que no se agota y que esté dispuesta a dar a otros. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces ahí nos quedamos. ¿Ok? Bien. Pues vamos terminando, Edith. ¿Nos podías apoyar para cerrar con una oración? Sí, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, gracias por esa confianza, Señor, de ser tu casa. Pero, Señor, ayúdanos a mantener esta casa limpia, honorable. Señor, que sea un lugar donde tú te deleites en habitar, que nos haga, Señor, tener todos esos atributos que tienes tú, Señor, de piedad, de amor, de misericordia, de justicia, que tengamos esa hambre y sed de justicia para hacer justicia en la tierra, Señor. Traer tu reino a la tierra, Señor. Danos esa sabiduría y ese conocimiento, Señor. Y esa entrega, Señor, así como tu Hijo Jesús que se dio todo, podamos entregarnos, Señor, al servicio, Padre. Porque lo que hoy aprendimos es maravilloso, Señor. Es liberador y revelador, Señor. Gracias. Permite que no cerremos nuestros corazones, Señor. Que tengamos las manos abiertas para dar, Señor. Porque en todo lo que tú dices hay promesas, Señor. El arma generosa, esa será prosperada. Señor, cuánta verdad hay en tu palabra, cuánta promesa y que nos perdemos si no la leemos, Señor. Permítenos permanecer, ser constantes y que tu Espíritu Santo, Señor, esté al lado de nosotros para recordar, para no contristarlo y se aparte, sino que permanezca para recordarnos, para animarnos, para exhortarnos. Y Señor, así poder de verdad tener una casa ordenada, Señor.
Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor, del día de hoy, así como te pido que bendigas a cada una de mis hermanas, Señor, aquí presentes y las que escuchen la grabación después, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, pues nos vamos orando y preparando nuestra casa, ¿sí? Pidiéndole al Espíritu Santo a lo largo de la semana que Él nos revele qué significa ser casa de Dios. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y Gracias, nos Eli. Dios te vemos bendiga mucho. el Gracias. dominguito. Bueno, por ahí chequen sus asignaciones de comida Casa del Árbol y acabo de enviar un post de colecta, ¿sí? De ropa de invierno, puede ser usada, nada más en buenas condiciones. Y seguimos trabajando en ello, ¿sale? Gracias. Cuídense.